Bueno, abrimos el bloque, dijimos que estaba con nosotros, siempre nos pone bien que vengan, no teleconsulta, no, que hablábamos recién, y de Rosario, que siempre estuvo cerca, a otro sitio del conurbano, nos vamos a situar, digo, y cuento porque llegamos a muchos lugares, en Morón, le damos la bienvenida y las felicitaciones, me dirá si lo tengo que felicitar, ese es el plano del doctor Jacobo Nettel. Jacobo, bienvenido y gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Raúl? estás? Buenas tardes, Mauricio. Placer, gracias. No te invité con el tiempo suficiente y te hiciste un hueco, te organizaste agenda y acá estás. Gracias. Sí. ¿Debo felicitarte, sí? Sí. Digo, secretario de sí. Salud del municipio de Morón. Sí, es parte de la tarea, el trabajo, lo que nos comentaron ahora y bueno, lo asumo. Así como Pero es álgido bastante, venís del hospital, Vengo de del la hospital, Ostasiana de la Aviñón. Pero bueno, esta es otra tarea y bueno, con más trabajo, con más... Complicado lo Ostasiana de la Aviñón. Le quiero mandar saludos a Hugo Silioto, que ahora está en tu lugar. Prontito lo tendremos. Tiene algo para contarnos el doctor Silioto desde la dirección del hospital. Pero si bien lo edilicio le falta y tendrían que terminar algunas cosas, después lo veremos, hay un laburo enorme que se hace en el hospital de Morón. El ritmo, por alguna circunstancia particular, que tiene el hospital, imprime mucho trabajo. Sí, es diario, cotidiano y con mucho trabajo, con mucha tarea. Médico, enfermero, estoy hablando de esto, camillero. Operativo, seguridad. Como se hace en lo estructural también. Venimos trabajando con escasos recursos, porque no sabemos toda la situación actual, pero bueno, tratando de ir mejorando áreas del hospital que albergan a los vecinos y a los profesionales también, obviamente, y sí, se hace una tarea permanente. Todo el tiempo. Y es municipal, ¿no? Acá no hay flujo de plata de nación, de provincia, es municipal. El esfuerzo... La mayoría de los proyectos que se llevan adelante son con recursos del municipio. Algo está colaborando la provincia. ¿Cómo te tomó? ¿Cómo fue que el intendente decidió llamarte? ¿Te comunicaron? ¿Se venía diciendo y olías que te podían convocar en los cambios de política de Lucarí? Sí, se venían unos cambios en todo el municipio. Las secretarías fueron cambiando. La última que realiza el cambio es la de salud. Hubo una decisión del secretario de salud anterior, Martina Torraca, de renunciar. Correcto. Y veníamos planteando esta posibilidad con Lucas de poder hacer un cargo de la secretaría y viendo quién iba a quedar en el hospital. Era todo un trabajo medio artesanal, pero bueno, era una de las opciones. Bien, Lucas es Lucas Gui, ¿no? Lucas Gui, perdón. Vamos, no, está bien, lo vamos contando. ¿Qué le hace falta a la estructura del hospital? ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Y qué posibilidades, qué chances hay que recurrir a fondos? Obviamente de Nación me parece va a ser muy complejo. La provincia está complicada porque también Nación no gira los recursos, pero ¿de qué manera, qué expectativa puedes tener para el futuro? Bueno, para el que no conoce el hospital, es un hospital que cumple 118 años, o sea, tiene una estructura bastante envejecida. En el 2010 se empezó un proyecto que constaba de 3 etapas. En 2015 se inaugura la primera, fin de 2015 se inaugura la primera etapa, perdón, fin de 2014, en 2015 empezó a funcionar, que es la primera etapa y la mayor. Son 8 pisos tiene el hospital en esa parte. Ahí está todo lo que tiene internación, quirófano, sala de parto, maternidad, consultorio de salud mental, fonoaudiología, oncología. De una altura y de un servicio destacable. Sí. En general, todos los servicios tienen reconocimiento provincial, nada que envidiar regional y provincial. Hotelería de cualquier prepaga. Sí, pero además del funcionamiento y la calidad de la atención, tiene la hotelería, ese sector. Exacto. Nos quedó, antes de la pandemia, y con un cambio de gestión, también a veces hay que hablar de decisiones políticas, así como veníamos con una decisión política de construir un hospital nuevo, cambia la gestión y deciden parar la obra. Fin de 2015, o sea, eso duró, la continuidad de esa obra duró todo el año. Cambia la gestión, para la obra y nos quedó ese edificio que sigue funcionando, un espacio donde iba a estar la segunda etapa del hospital, que era la guardia, el laboratorio, diagnóstico de imágenes, hemoterapia, todo con equipamiento nuevo y con fondos de Nación, porque ahí sí era una obra importante. Y la tercera etapa se demolía todo lo que es viejo y se construían todos los consultorios externos, la administración y hasta un auditorio programado para 200 personas. Eso iba a quedar la obra completa. Se para la obra 2015 y nos quedó un terreno baldío que se utiliza de estacionamiento, que lo pudimos aprovechar en la pandemia
de poner una carpa y poner un camión que nos facilitaron para consultorios y separar la guardia habitual de otras patologías. Bueno, pero nos quedó eso, y parados. Pasa el tiempo, cambia otra vez la gestión, empieza la pandemia y obviamente los recursos de Nación siguen siendo cero. Iban para otra parte, siguen siendo cero. Se habló en su momento con la ministra de Salud, con el ministro de Obras Públicas, los dos entusiasmados en terminar la obra, pero no había recursos. Y ahora, obviamente, Nación tampoco está en condiciones o no quieren hacerlo. ¿Hay tomógrafo? Estamos... Porque sé sí, que llegó bueno, y que mucho impulsó la provincia. Bueno, hay otra obra que se terminó esta semana. ¿Sí? Justo. Mañana estaríamos recibiendo la llave, porque la obra completa... para habilitar el espacio del tomógrafo, que también es una deuda pendiente. Y está en proyecto. Tiene una conexión de conectividad eléctrica todo. bastante Sí, compleja. Sí, es una estructura que lo tienen que hacer especialistas porque va con plomo para aislar todo el sector, que no transmita las radiaciones, con equipos especiales, con cables, instalaciones eléctricas especiales. Eso está terminado. Mañana estaríamos recibiendo la llave del espacio y está encaminado la entrega de un tomógrafo por parte de la provincia en breve. No tenemos una fecha determinada, pero... Se ha comprometido la provincia, Sí, yo creo que va a llegar. Ya está el tomógrafo, hay que ponerlo en funcionamiento, lo tienen que trasladar, que también es otro tema, pero estaría en estos meses, calculo que antes de fin de año tendría que estar funcionando. Claro, pues tenían que ir a la Edo o al Posadas, no había... Bueno, ahora esto es importantísimo para la Edo región. está recibió otro tomógrafo también. Mira. Sí, por eso digo, los pocos recursos quizás que tenga la provincia lo está volcando mucho en salud. Voy a seguir saludando médicos. Doctor Hernán Bermejo, gracias, abrazo. Va. Decime, la extensión, digamos, a Pellegrini y Uruguay, ¿no? En los consultorios de allí, creo que es saludable también porque permite una mayor cercanía tal vez con el centro de Morón, mucha gente que, digamos, tal vez le costaba trasladarse. Eso, hay una continuidad y se espera mejorar, ampliar. ¿Cuál es la expectativa del proyecto? Esa era la tercera etapa de la obra. Ajá. Se completaban los consultorios, hoy solamente están los consultorios de pediatría en el hospital y algunos cardiología y algunos de cirugía, pero la realidad y la idea era que todos los consultorios volvieran a estar en el hospital. Esa estructura que fue una clínica... Sí, la clínica Morón. La clínica Morón, hoy se está utilizando como consultorios externos, pero deberían volver al hospital, terminada la obra. Ajá. O sea que... La idea era completar la obra, la última etapa era esa. Que eran 3 años aproximadamente, 3, 4 años de obra, eran 2 años para uno y 1 año y medio para el resto. Pero bueno, Jacobo, proyectos a largo plazo ahora. ¿Por qué médico? Siempre creo que ¿Sí? Sí. Sobre todo en la época del secundario. Más chico no sé si tanto, tenía algún No, pero en el momento de definición ya lo cuando tenía. lo definí, sí, cuando terminé mi escuela secundaria, hice comercial, que nada que ver, pero por una cuestión de cercanía, pero ya estaba orientado a la salud. ¿Qué es ser emergentólogo? No te pregunto geriatra, por ahora lo hablamos, pero ¿qué es ser Emergentología es toda la emergentólogo? especialidad que se ocupa de los pacientes que llegan a la guardia en emergencia. En la guardia vemos de todo, hay cosas que son emergencias, urgencias, también vemos dolores de garganta, anginas, el paciente no sabe. No, viendo laburar a los médicos en la Pero guardia, yo ya decidí que jamás hubiese sido médico. No, es bueno, es muy interesante, es apasionante la guardia. Me imagino. Con todo ese estrés y adrenalina de poder resolver la situación de una persona que está grave. Claro. Y es ahí, es ahora. No hay tiempos. No hay tiempos. Sí, por eso vemos de todo. Lo mejor que nos puede pasar es que vengan muchos con anginas, o Claro. con una contractura, con nada. Pero bueno, es importante para el paciente que llegó con un infarto, con una ACV, con un edema agudo de pulmón, con una hipoglucemia, son situaciones de emergencia. Y bueno, el emergentólogo se ocupa de todas esas situaciones. ¿Y esa arista de la salud está pudiendo dar respuestas en el hospital de Morón? Sí. ¿A todo lo que llega? En general sí, no tenemos todas las especialidades. Algunas hay que derivar. Sí, por ejemplo, traumatología nosotros no tenemos. Eso, el SAME ya está en condiciones, sabe que es un paciente Que no tiene que llevarlo allí. No va al hospital, va a la EDO, que tiene traumatología. Así como ellos no tienen, por ejemplo, maternidad o pediatría, lo traen a Morón. Bien. Pero en general sí. Son pocas las especialidades que hay que derivar.
Nosotros tratamos de resolver todo en Morón. El Bien. funcionamiento del SAM es importante destacar porque la verdad que el SAM en Morón ha sido en la zona de hace tiempo, ¿no? Sí, fue uno de los primeros. Uno de los primeros y la verdad que continúa también con la Sí. actividad, ¿no? O sea, Y hay un equipo también trabajando, el director es Leonardo Lara, y la verdad que está a cargo permanentemente y uno sabe que puede contar con él. Durante la pandemia creo que se quedaba los 7 días, por lo menos 6 seguros, no salía, dormía en el hospital, estaba atento a todo. Y hay días que lo sigue haciendo, hay que reconocer también el trabajo de todo el equipo del SAME, pero también de su director. ¿cómo es la interacción entre lo que es un hospital municipal con un hospital nacional como el Posadas y con un hospital provincial como el AEDO? Ahí evidentemente tiene que haber una interacción para que, no solamente para facilitar la acción de los médicos, sino también para que los pacientes tengan algún tipo de respuesta. Cuando no lo pueden tener en uno, lo pueden tener a través de otro, ¿no? Sí, intentamos desde toda la región sanitaria tener el armado de las redes que funciona, ¿sí? Con hospitales provinciales, nacionales. En este caso nosotros también somos uno de los pocos municipios que tienen los 3 estratos, municipal, provincial y nacional. A través de las redes, pero también las redes informales, el conocimiento, por ejemplo, con Hernán. Claro, necesitamos algo urgente, lo llamamos a Hernán o a Adriana Algace, que es la directora también, que los dos Se van dando son una de mano Morón, entre todos, aparte está muy del bien. Hospital de Morón. Y con eso tenemos diálogo permanente también, para estudios, para traslados, para realizar operativos. Sí, hay buen vínculo y a través de la región sanitaria también. La idea o lo ideal sería que estas redes están activas, pero que sea a través de la comunicación a través de esas redes se hace, pero también funciona mucho de la comunicación informal. Contás con tanta pasión lo que haces que supongo que alguna adversidad que no podés resolver Sí, no, sí, debe bueno. volverte loco, ¿no? Porque ocurre. Sí, digo, sí, permanentemente. A veces situaciones que hay que resolver y lo hacemos con el hospital de AEDO, con el Instituto de AEDO, lo hacemos con PAMI también, a veces situaciones que hay que resolver de pacientes PAMI, con alguna obra social. Sí, la idea es- y la guardia es un mundo aparte. la guardia Es un mundo Sí. aparte, porque ahí está la gente que no respeta al profesional, pero porque está con un dolor profundo y no espera que no golpee y espere y hay de entra todo, igual, ¿no? Uno sí. presencia cosas que Sí, están sí. para ustedes son incómodas. Obviamente hay de todo el que llega ya por alguna situación agresivo, porque nos pasa también. Dice, vengo de varios hospitales y estuve 3 horas, 4 horas recorriendo, no me atendieron, y llega al lugar donde lo van a atender y ya llega con un cuadro de ansiedad, de angustia y de agresión. Que es entendible, también. ¿no? Es entendible. Correcto. Nosotros tenemos la obligación de poder controlar al paciente, calmarlo, atenderlo, contenerlo y darle la respuesta de lo que necesita. Y después hay pacientes que no, agradecidos con los profesionales, me llegan muchísimos mensajes de pacientes que se atendieron y la realidad es que no son los que se difunden, siempre llegan las críticas o los mensajes que se comunican en las redes sociales son las quejas, pero atendemos 120.000 pacientes en el mes y... En el mes. Sí, es una barbaridad. Es una Son barbaridad, muchos te iba a consultorios, decir al año. Son muchos consultorios, son muchos atenciones por guardia. Por guardia son 160, 180 atenciones por guardia de adulto, lo mismo en pediatría, y aparte hay un poco menos, pero también mucho en maternidad, que es otra guardia. Déjame que haga una pausa. Te vas con una anécdota que me contaste en una infidencia ayer después de un partido de pádel, de el Paroicien, de alguien que operó, que salvó a un hijo y gente humilde que no tenía más que la llave de un auto. ¿Qué pasó? No, ¿Qué simplemente- experiencia? Digo porque para emparentar Sí, estos no, agradecimientos. No, en este caso dentro del hospital, ¿no? O sea, Bueno, un pero- médico cirujano que trabaja con nosotros recibe en una clínica a un paciente víctima de un accidente de tránsito con una moto. Tenía una ruptura del vaso, una urgencia, es una emergencia. Ahí nos preguntaron qué obra social o qué prepaga. Lo pasaron a quirófano, a quirófano. le salvaron la vida. Y bueno, el padre agradecido le dijo, doctor, esta es la llave de mi coche, es suyo. ¿Qué más? Le salvó la vida a su hijo. ¿Qué otro valor puede haber? ¿Tiene algún otro valor que intercambiarse por la vida de un hijo?
Es lo que le pueda, lánzame el coche. Viste que la vida es una sola. Pausa, con Nettel estamos después de la misma. Dale, ya venimos. Bueno, retomamos. Es el secretario de Salud del municipio de Morón, es el doctor Jacobo Nettel. ¿Tenés hijos? 2 hijas. ¿Médicas también? La mayor psicóloga. ¿Te das cuenta? Sí, vos también. Está A ver. relacionado. La mayor es psicóloga. Bien. Trabaja en el municipio también. Ajá. Y la menor estudió y se dedicó a la actuación, Mira. pero ahora tiene 29, joven todavía. Está haciendo la carrera de fonoaudiología, también asociada a la salud. Mira. Viste que los médicos imprimen alguna cosita. Y la vinculación a la salud es innegable, ¿no? No directamente como médico, pero sí. ¿Sabes lo que pasa? La humanidad de nuestra vocación Sí, claro. atrae mucho, porque uno es empático, solidario, y somos buenos tipos. Hay excepciones como en cualquier, somos seres humanos y en todo, comerciantes, industriales, profesionales, cualquiera puede tener. Pero evidentemente si uno no tiene humanidad, si no tiene el hecho de estar pegado al otro y preocupado por el otro, no te dediques a eso porque va a salir mal. Esa es la base, me parece. Doc, para este bloque centralizamos en el Hospital de Morón en algo bueno, como el tomógrafo y como las llaves que se entregan en horas nada más, y eso está bárbaro. ¿Y qué otras aristas de la Secretaría de Salud querés destacar como proyecto, como cosas que te gustaría cambiar, implementar, modificar? Bueno, sí, hay muchas cosas que uno intenta mejorar en lo que respecta a salud, obviamente. La función del director del hospital es muy operativa, muy práctica en lo que lleva al funcionamiento del hospital. En la Secretaría, si bien hay una parte muy técnica, una parte más política. Son decisiones Correcto. que toma el Ejecutivo y hay que acompañar. En este caso, el intendente Lucas Gui. Y presentar proyectos. En principio, la idea es organizar todo el sistema, que funcione de forma integrada, así como hablábamos de las redes con otros efectores, que el hospital, los 15 centros de salud, los consultorios que hoy están en Pellegrini. ¿15 centros de salud tiene Morón? Salud. Bien. Sí. En breve se está inaugurando uno que funcionaba en una sociedad de fomento, pero se está haciendo un centro de salud nuevo, el más fuerte, en Morón Sur. Bien. Pero bueno, en principio es esto, integrar todo, que todo el equipo funcione coordinado, que el hospital y los centros, como decía, se integren, interactúen y que eso sirva para mejorar la calidad de atención, en definitiva eso. Y después proyectos individuales, estábamos hablando hace un ratito con Mauricio, estamos pensando que en octubre empieza a aparecer los primeros casos de dengue, se sabe, el año pasado por suerte no hubo tanto, este año parecería que va a empezar, ya estamos proyectando ¿Campaña? cómo empezar, sí, las campañas de todo lo que se hace para evitar descacharización y bueno, todo lo que se viene y cómo articular con los centros de salud en territorio, con las UGC también, nos venimos reuniendo los centros de salud de cada área, con los directores UGC, hoy estamos con un tema lo hicimos en estos meses con comedores y merenderos para ver si también ahí podemos dar una mano con ese tema, la verdad que vienen creciendo, ¿sí? No es lo que uno quiere que la familia coma en su casa, pero sabemos la situación que estamos pasando a nivel nacional y esto está en incremento y a partir de ahí también surgen temas de salud. La alimentación es fundamental. Claro. Y surgen muchos temas de salud mental en estos encuentros. La articulación de UGC con Centro de Salud y bueno, es otra de las áreas que queremos reforzar, el tema de salud mental. Nos había dicho José María Gui también que estaba trabajando muy fuerte Con él y nos con estamos él reuniendo. me llegó esa información también. Sí, por eso la articulación de todas las áreas que puedan favorecer o mejorar. Claro, vos lo contás como si fuera sencillo, es un despelote enorme, perdónenme el término, pero la verdad que articularlo es complejo. ¿Ves? Hay Él es muchos médico y lo actores, dice mejor. Pero cuando uno pone predisposición, intenta resolver, a veces con recursos, a veces con menos recursos, pero bueno, funciona. ¿Siempre es Se con suman. recurso? Lo ideal sería con recursos para Claro. todo. En este caso hay, bueno, con lo de que estamos hablando del tema de alimentación, también el municipio tomó la decisión de poder incrementar el porcentaje de lo que se destinaba a los comedores en estos últimos meses, agregar
elementos que no había, porque uno piensa en el comedor y de arroz, polenta, fideo, que yo. Bueno, implementarlo con proteínas, con carne de pollo, con pollo, con carne. Eso lo están haciendo. Que es una parte, un parche, digamos. Pero bueno, hoy es necesario. Y ahí surge esto que decía, tema de consumo, problemática de consumo, adicciones, riesgo de autolesiones, porque la situación es, o sea, salud involucra todo. Claro. ¿Sí? Condiciones de vivienda. Y bueno, también estamos tratando de ir encaminándonos y trabajando en forma articulada con otras áreas. También hace poco que asumiste, hace 2 2 meses. meses. Mauricio. También es importante, creo que, llevarle la salud a los barrios, ¿no? O sea, por eso la descentralización en estas 15 centros de atención, utilizar las UGC, que algunos tienen hasta centros de vacunación, ¿no? O sea, se hace... no necesariamente en las salitas tienen vacunación, sino también en algunas UGC también hay vacunación. Se hacen estos operativos a veces en las plazas. Ahora viene un poco del tiempo más lindo y uno puede aprovechar esos lugares, a veces con algún camión, con gazebos, sí, operativos para todo, porque aparte la cercanía también da otra posibilidad. El vecino no tiene que trasladarse al hospital del centro Morón, si está en Castelar Sur, en Morón Sur, en Palomar. También hoy es costoso eso, dificultoso y costoso por el tema económico. Sí, económico. Y que los centros de salud, las UGC, empiecen a interactuar y salir al territorio también es importante. Lo hicimos varias veces, estos operativos, control de presión arterial, control de glucemia, a veces para completar inclusive las libretas de la asignación universal, que se le hace difícil al paciente trasladarse. Operativos de entrega de anteojos, articulando con la provincia de Buenos Aires, se hizo para chicos en edad escolar, se hizo hace 2 semanas para alumnos de secundario. El programa es Ver para Aprender, este segundo fue Ver para Seguir Aprendiendo, y pasa lo mismo, el tema del costo de los anteojos, no todos tienen acceso, hicimos varios operativos, se siguen haciendo. Se hace un control oftalmológico y se le entrega el anteojo a la persona el mismo día. Bueno, muchas formas de ir llegando a los territorios. Las experiencias de la gente que llega a eso y el pibe se va viendo y antes era un sufrimiento. Y es una posibilidad te abre un camino, es otro mundo. Perdón que vuelvo, una cosa pequeña, Mauricio, vuelvo al hospital. Dijiste si había incrementado los comedores escolares para una dieta un poco comedores más. Los comedores barriales, comedores. Nos están que se necesita para una dieta más equilibrada, ¿no? Y la dieta tiene que ser equilibrada, balanceada. Participan nutricionistas también. Bien. Pero bueno, lo primero es que nadie se quede sin comer. Eso es fundamental, que nadie se vaya a dormir. Te entiendo. Y también me pasa igual imaginar y ver que eso ocurre, lamentablemente, y llevado a la cantidad de gente que ha perdido trabajo, se ha quedado sin prepaga, sin asistencia. ¿Notaste en este último tiempo en el hospital que se incrementó la cantidad de gente? Sí. Lo vemos nosotros. Porque uno lo cuenta como un cuento, pero es verdad. Lo vemos en el hospital y lo vemos a través del SAME por las derivaciones. A veces el SAME pertenece al mismo sistema de salud. El lugar de derivación primario es el hospital. Pero a veces la guardia está desbordada, está saturada y dicen, fíjate si lo podés trasladar. Van a la Edo y en el Edo pasa lo mismo. Pasa lo mismo, claro. Está lleno, está la guardia saturada, van al Posadas, está igual, inclusive a veces hasta el Favaloro que está cerca, el de Matanza, o a Hurlingham, y lo vemos en todos los hospitales. Y no es julio, agosto, que son las épocas de vía respiratoria, que se satura sobre todo pediatría. Estos años, por suerte, eso disminuyó. Me parece que tuvo mucho que ver la vacuna del sincicial respiratorio, bajó los cuadros graves en los chicos, pero lo vemos en la guardia de adultos, desbordadas y desbordadas en otros lugares. Y lo que vemos también es muchos pacientes o vecinos que se quedaron sin trabajo y sin obra social, que acuden al hospital, y lo notorio es que muchos que tienen prepaga, que se acercan, porque cuando uno hace la inscripción en la guardia, en la ventanilla, ahí sale qué obra social tiene, qué prepaga tiene, eso figura. Nosotros podemos hacer recupero de costo. ¿Se hace eso? Se hace, sí. Bien. Y estamos tratando de incrementar eso como otra herramienta para poder tener más. Que está recursos. Bien eso. Sí. Además que aclarar que al paciente no le cuesta nada. No, simplemente declarando eso,
el hospital puede recuperar un Exactamente. dinero que es volcado Totalmente. inmediatamente en el hospital también. Pero vemos pacientes que llegan, que tienen prepaga, que la sostienen Con tanto apretándose, esfuerzo. pero no pueden pagar los copagos. Una atención, una prepaga son 20.000 pesos la consulta y una O placa. más. Sí, Sí. pero una placa, lo mínimo es eso, una consulta y una placa. 20.000 pesos. 30.000. Bien. Porque 20 más 10 de la placa. Para un vecino que está sin laburo es un montonazo de Sí, guita. y el que pudo sostener la prepaga, que no sé, 300, 400.000 pesos que está pagando, no puede hacerse cargo de eso. Y por eso es como ocurre en el hospital. Qué bárbaro. Ahí lo estamos viendo. La O sea emergencia siempre llega al hospital. Un accidente en la vía pública, un dolor de pecho. Sí, en ¿dónde primer te lugar, llevan? Después es al te hospital. derivan. Y después si tiene obra social se deriva, si tienen prepaga se deriva, pero la primera atención es el hospital. Qué bárbaro. La emergencia del Nos hospital. queda claro, Bueno, claro. y eso es lo importante de destacar, ¿no? Lo que es el rol de la salud pública, porque viste que siempre decimos, Raúl, cuando pasa algo en la Sí, calle, sí, llevame al totalmente. hospital. ¿Dónde te ¿Sabes llevan? por qué? Porque van a estar todos los médicos de todas las especialidades que me puedan resolver el problema. Después, si tengo alguna prepaga, algo bueno, puedo mejorar la hotelería con el control en el otro lugar o un lugar donde tal vez tenga un mejor estar. Pero evidentemente el primer eslabón es el hospital público. Y por eso, sin ideologías ni nada por el estilo, el rol del Estado. Porque se saca, viste que dice que hay que destruir el Estado, que no tiene que haber más Estado. claro. ¿Y cómo le ¿Qué damos ibas a respuesta? decir? ¿Cómo le damos respuesta a gente que no tiene dinero para dar un anteojo, para darle de comer o Para para la darle un vacuna, medicamento, para atenderlo porque tuvo lamentablemente un accidente en la calle? ¿De dónde surge? No es generación espontánea. Ahí tiene que haber un rol importante del Estado para cubrir ese lugar. Que lamentablemente nadie se va a hacer cargo de eso. ¿No? O sea, no. Ningún privado va a querer invertir en algo que no tiene ningún tipo de recupero. ¿No? O sea, lo hace como inversión con fines comerciales. Bueno, el Estado justamente tiene que estar en el hospital público para dar cabida a los que no tienen nada que sacarle. ¿No? Nadie que aportar, como dicen algunos. Si lo damos vuelta no se le cae ni una chirola, ¿no? Es así. Compartís esto. Sí, seguro. Está de más Sí. decir. Defendemos la salud pública, defendemos el Estado, que es el que tiene que hacerse cargo. Mauricio usa una frase que cuando ya sos grande y tenés mucha experiencia tenés el cuero duro. Te permitiste emocionarte cuando hablabas de aquellas necesidades que no se cumplen y eso es muy profundo.